7 de la mañana, 8 minutos. Los gremios desde Barranquilla, Felipe, que representan a los empresarios, emiten anoche un comunicado en modo alarma, pidiéndole al presidente Petro que pruebe, que aclare lo de la denuncia de los 100.000 millones de pesos. Sí. No sé si el presidente Petro tenga pruebas, si haya alguna evidencia de eso, de que se están reuniendo empresarios para reunir 100.000 millones de pesos para comprar votos, para tumbar al presidente Gustavo Petro. Eso querría decir que tan pronto el presidente Petro lanzó la idea de la constituyente el viernes pasado, se habrían dado reuniones escondidas en Barranquilla y cada uno empezó a sacar plata de su bolsillo para poner 100.000 millones, Néstor. ¿Esos son 25 millones de dólares? No, sí, un poquito más. Con dólar a 3.800 y pico, son casi 26 millones de dólares, Ricardo. Pero, a ver, Felipe, usted ve a los empresarios. Es que yo sospecho, Felipe, a quién se refiere el presidente Petro cuando habla de conspiración de empresarios en Barranquilla. Es una sospecha íntima que yo tengo sobre quién es el blanco de esos ataques, pero el presidente lanza un manto de duda sobre los empresarios del Atlántico. Néstor, es que el presidente desde el viernes, bueno, no desde el viernes, desde antes, es que no ha dicho una sola cosa sensata. Bueno, en los últimos 6 días. Se está metiendo en el tema de institucionalidad, de empresarios, de gremios. Esta mañana el presidente de la Federación de Cafeteros. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. El doctor Efraín Cepeda Tarud es el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, que representa a esos empresarios de Barranquilla. Doctor Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a tu amable audiencia y a tu mesa de trabajo. Doctor Cepeda, ¿ustedes están reuniendo 100.000 millones de pesos para tumbar al presidente Petro? Absolutamente no, Néstor. Precisamente por eso emitimos un comunicado a los gremios que representamos al sector productivo de Barranquilla, rechazando de manera categórica esas indicaciones del presidente. Hoy en el país estamos viviendo una polarización política que afecta la institucionalidad y afecta la estabilidad jurídica, estabilidad que requerimos para poder desarrollar el país de manera social y económica. Y ese tipo de señalamientos, además de graves, generalizados, que avivan esa polarización, hacen cada vez más difícil lograr esa paz total que en Colombia merecemos, y que además desde los gremios también hacemos un llamado respetuoso al presidente, que en caso de ser ciertas esas afirmaciones, y además como constituyen un delito penal, que con celeridad presente la denuncia respectiva ante las autoridades y que individualice a esos responsables de este grave delito. Pero desde el sector empresarial, que además en nuestro tejido empresarial formal en el departamento del Atlántico está conformado un 91% por microempresas y el 6% por pequeñas empresas. Estamos hablando de que nuestros empresarios son en 97% micro y pequeñas empresas que trabajan día a día de sol a sol para sacar adelante sus negocios y que además están luchando en contra de unas situaciones adversas, de una situación económica compleja, unas altas tasas de interés, unos altos niveles de endeudamiento, unos altos costos además, y una situación de seguridad compleja que además hacen cada vez más difícil, y con estas declaraciones terminan avivando esas brechas y golpean la institucionalidad que requerimos para el desarrollo. Doctor Cepeda, antes de que el presidente Petro dijera que había una conspiración desde Barranquilla, ¿usted había oído algún cuento? ¿Hay alguna reunión que haya sucedido en Barranquilla que dé origen a la acusación del presidente Petro? Néstor, estamos igual de sorprendidos que el resto del país y el resto de la región Caribe. De verdad que no entendemos de dónde surgen estas graves y generalizadas señalamientos, y de verdad que no tengo una respuesta para responder esa pregunta, porque efectivamente no tenemos conocimiento de que haya ese tipo de reuniones y mucho menos que se esté recogiendo recursos para esa aseguración o esa aseveración tan grave. Sí, doctor Cepeda, ¿cómo impacta una afirmación como la del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta colecta de 100.000 millones de pesos de empresarios barranquilleros para comprar votos, para sacarlo en una eventual asamblea constituyente del poder,
la estabilidad jurídica de las empresas. Al final usted representa a diferentes gremios de la producción en el Departamento del Atlántico y ustedes hacen referencia a esa estabilidad jurídica. ¿Cómo se ve afectada por cuenta de estas declaraciones del presidente? El buen nombre de las empresas efectivamente se ve golpeado porque nos señala unos actos delictivos muy graves y sin señalar de manera individual a los responsables. Efectivamente, este tipo de brechas entre el gobierno nacional y sector empresarial, que además genera empleo, genera tributos y aporta también al desarrollo social del país, lo que hacen es generar esas divisiones y esas polarizaciones que de manera directa afectan esa estabilidad que menciona Ricardo. Sí, doctor Cepeda, el presidente Petro habla de empresarios en plural en Barranquilla y da la cifra de 100.000 millones de pesos. ¿Ustedes allá tienen alguna idea de si el presidente Petro se refirió o quiso enfatizar sobre algún empresario en particular en Barranquilla? Absolutamente no, porque no tenemos más detalles más allá de las declaraciones que escuchamos en los diferentes medios de comunicación. Y más allá de eso no tenemos información adicional, así que no tenemos idea de dónde saca el presidente este tipo de graves aseveraciones. Ustedes están en este nivel de antipetrismo, es decir, el presidente Petro lo dijo desde el Caribe refiriéndose a Barranquilla. Hubiera podido decir empresarios paisas o de Bogotá, pero dijo empresarios en Barranquilla siendo una vaca. La pregunta es sobre qué clima político están respirando ustedes, los empresarios en Barranquilla, doctor Cepeda. Bueno, Néstor, las vacas que hemos hecho en nuestra ciudad desde lo empresariado ha sido para aportar el desarrollo social. Esas vacas sí que las hemos llevado a cabo en el marco de la pandemia. Nos unimos los empresarios para sacar adelante la difícil situación y aportar a los más golpeados. Y de verdad que no entendemos estas declaraciones y no sabemos de dónde provienen ni hacia dónde se dirigen. Efectivamente, y por eso solicitamos al presidente de manera respetuosa que individualice a los responsables en caso de ser ciertas aseguraciones. Pero es decir, doctor Cepeda, en este escenario tenemos varios antecedentes. Uno, la situación lamentable de los Juegos Panamericanos. Al final, Barranquilla se queda sin Panamericanos. Y luego vienen otros episodios que pueden tildarse como desplantes del gobierno. Viene ahora esta afirmación del presidente Petro. ¿Ustedes consideran que el presidente tiene una particular animadversión frente a los empresarios barranquilleros? Quiero creer que no es así. Barranquilla y el Atlántico viene progresando de manera acelerada en los últimos años. Venimos trabajando de manera articulada, sector público y sector privado a nivel local, situación que ha hecho o que ha sido pilar fundamental de este desarrollo que hoy estamos viviendo en nuestra ciudad y nuestro departamento. Y ese desarrollo, últimamente no hemos contado con ese apoyo que hubiéramos querido por parte del gobierno nacional. Ya ustedes lo mencionaron en el caso de los Juegos Panamericanos, muy lamentable lo que sucedió y que ya vemos con mucha tristeza que hoy la sede de los Panamericanos 2027 va a ser Lima y no Barranquilla. Un evento que hubiera impactado de manera favorable no solamente a Barranquilla y el Caribe, sino al país. Adicional a eso, también hemos hecho unas solicitudes en las últimas semanas y unas propuestas de manera concreta para elevando al presidente de la República unas propuestas de solución hacia las altas tarifas de energía y hacia la problemática que tenemos en los altos costos de este servicio público. Y lo que recibimos es una respuesta de verdad muy grave y muy preocupante que nos deja muy sorprendidos a los barranquilleros y a los atlanticenses que trabajamos para sacar adelante nuestro país y que trabajamos además de manera honrada, de manera honesta, y que buscamos siempre el desarrollo social y económico de nuestro territorio. Doctor Cepeda, usted nos da esta entrevista para decir, no es cierto que haya una vaca. ¿Es posible que la haya? No es cierto que haya una vaca, y si lo es cierto, si el presidente tiene pruebas, que las presente y que individualice a los responsables. Pero le pregunto, ¿y usted ve posible que lo que dice el presidente Petro fuese cierto en algún escenario en caso de que hoy no lo sea? No, yo llevo muchos años trabajando desde los gremios, con el sector empresarial, y como te digo, el sector empresarial viene trabajando de manera honesta, de manera honrada por el país,
y bajo ningún motivo lo veo al empresariado de Barranquilla, y no lo veo posible que estén recolectando unos recursos para un fin tan grave como el que menciona el presidente de la República. Vale. Efraín Cepeda es el presidente del Comité Intergremial, está en Barranquilla esta mañana en modo sorpresa por cuenta de esta acusación, denuncia de una vaca que hace el presidente Gustavo Petro. Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo suerte. Gracias a ustedes, Néstor, ¿Ustedes y a toda su melodía. ¿Tienen prevista alguna reunión hoy? Digo, para analizar lo que pasa con la declaración del presidente Petro. Bueno, ya esa reunión la tuvimos ayer, una vez hechas las declaraciones, y de ahí emitimos el comunicado que ya todos los medios tienen. Entonces esto es después de la reunión de ayer, después de la declaración del presidente Petro. Sí. Efraín Cepeda en Barranquilla, 7 de la mañana, 19 minutos. Ese comunicado lo firma